En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Observatorio de Riesgos Laborales, con la temática titulada Sección 1, Solución Tecnológica Observatorio, cómo funciona el Observatorio de Riesgos Laborales desde Positiva Compañía de Seguros. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Nicolás Barrera Bobada. Él es físico con maestría en Ingeniería de Sistemas, especializado en Ciencia de Datos. Su trabajo en áreas como la salud y riesgos laborales se centra en utilizar datos para informar decisiones y diseñar soluciones efectivas. Ingeniero Barrera, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a toda la comunidad. Sí, como lo menciona Oscar, yo voy a ser la persona que lidere el evento de hoy. Va a ser la primera sesión a lo largo de una serie de temáticas que muestro aquí en la ruta de conocimiento, en la cual vamos a tener 5 sesiones en las cuales explicaremos temas teóricos, empezando por ahí sobre cómo funciona el observatorio de riesgos laborales, y luego vamos a tener conversatorios, diferentes conversatorios en el cual vamos a aplicar todo lo que hemos venido mirando y construyendo a temas más prácticos utilizando el observatorio de riesgos laborales, para no dejar todo teórico, sino ver una forma más práctica. Gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es la analítica de datos? A, un proceso para recopilar datos. B, un conjunto de técnicas para analizar datos. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales. D, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, un proceso para recopilar datos, 13%. B, un conjunto de técnicas para analizar datos, 77%. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales, 3%. D, ninguna de las anteriores, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. ¿Qué tipo de informes genera el observatorio? A, informes financieros. B, informes de clima laboral. C, informes de accidentalidad. D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, informes financieros, 6%. B, informes de clima laboral, 14%. C, informes de accidentalidad, 61%. D, ninguna de las anteriores, 19%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Un factor para implementar la analítica de datos es A, resistencia al cambio, B, comunicación y capacitación, C, mantener el status quo, D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, resistencia al cambio, 2%. B, comunicación y capacitación, 83%. C, mantener el status quo, 2%. D, ninguna de las anteriores, 12%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Barrera. Muchas gracias, Oscar. Entonces comenzó la charla con una frase para que la pensemos a lo largo de la presentación. Es duda siempre hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Eso es básicamente lo que vamos a ver a lo largo de la reunión. Vamos a ver por qué son importantes los datos y cómo usamos los datos y, lo más importante, cómo se usan en el Observatorio de Riesgos Laborales. Entonces, como lo mencionaba, el objetivo general de esta diapositiva, de esta presentación, va a ser explorar cómo no solamente los business intelligence, sino cómo en general la analítica de datos revoluciona la toma de decisiones en los diferentes campos donde se aplica, ya sea en el campo de los riesgos laborales, en el campo del entretenimiento, en el campo de la conducción, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a enfocar a cómo se utiliza para mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. Entonces vamos a tener diferentes objetivos específicos a lo largo de la charla, como comprender los fundamentos de los BI, de los Business Intelligence, de los tableros, explorar diferentes tableros de cómo se usan los BI, ver cómo es la importancia de la cultura de los datos en el observatorio y por último ver ejemplos de cómo funciona la analítica de datos. Entonces, para empezar, quiero que todos piensen en diferentes ejemplos que se les vienen a la cabeza cuando piensan en inteligencia artificial. Entonces, no sé si tengan un chat y pueden escribir como si yo les hablo sobre inteligencia artificial, qué es lo primero que se les viene a la cabeza. Listo, entonces ya no sé si tengamos alguna respuesta, Oscar, o continúo y lo miramos al final. No, ingeniero, no tenemos respuestas. Vale, entonces continúo con la charla. Entonces, muchas veces cuando miramos, cuando nos habla sobre inteligencia artificial, se nos vienen preguntas tipo, no, se nos vienen más bien como lo primero que miramos en los noticieros o en otro tipo de medios que hablan sobre la inteligencia artificial que va a acabar con los trabajos, la inteligencia artificial que va a apoderarse, uno mira en las películas de inteligencia artificial apoderándose del mundo a través de máquinas, uno mira diferentes organizaciones poniendo límites a la inteligencia artificial por todo lo que puede repercutir, o también miramos noticias como más confiables en la cual mencionan como la inteligencia artificial que acelera el diagnóstico de, de tumores cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vengo a esto es, hay muchos medios que para aumentar sus visitas en sus portales ponen como noticias sensacionalistas, como titulares sensacionalistas en los cuales no muestran el verdadero potencial de la inteligencia artificial ni sus limitantes, así como hay otras que más bien hacen lo contrario y como que la exacerban más de lo que es. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta charla, de esta introducción, es ver cuáles son los verdaderos alcances de la inteligencia artificial y qué es. Pero para esto, primero entonces, miremos un poco de
las diferentes revoluciones industriales y cuál ha sido su core. Entonces, tenemos que a lo largo de la historia ocurrió 4 revoluciones industriales. La primera ocurrió en 1784, que fue la revolución de la mecanización, que en esta fue gracias a la máquina de vapor y a la energía hidráulica que comenzamos a producir elementos que antes no eran posibles. Luego, en la segunda revolución industrial, en 1870, comenzamos a todo eso que ya había antes, comenzar a producirlo en masa. Comenzamos a producirlo ya que habían cadenas de producción que permitían una producción aún más rápida, una más rápida producción de todo eso lo que se hacía antes. En 1969, luego con la venida de los microchips de las computadoras, tuvimos la automatización. Con la automatización, lo que tenemos es que ya es más fácil, bueno, que ya no tiene tanta intervención humana la producción de muchos productos. Y por último, tenemos hoy la cuarta revolución industrial, que es la que se debe a los sistemas físicos, a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, es decir, todo lo que está relacionado a la interconexión entre máquinas, al pensamiento autónomo de las máquinas, entre otras. ¿Y cómo se aplica esto en la promoción y prevención? Bueno, para eso tenemos la prevención 4.0. Y vamos a ver entonces qué estamos haciendo, qué sabemos, para dónde vamos, qué necesitamos y cuál es el problema que vamos a atacar. Pero bueno, empecemos desmitificando eso de que la inteligencia artificial nació hoy. La inteligencia artificial tiene un pasado desde 1950. O sea, hace más de 70 años existe la inteligencia artificial. No es algo que haya nacido en la última década ni en los últimos 20 años, sino que existe desde hace demasiado tiempo. Como en 1950, el test de Turing, en el cual permitía distinguir, bueno, es un test que permite a la persona que lo está realizando saber si está hablando con una máquina o si está hablando con un humano. Luego han venido como grandes hitos, por ejemplo, en 1964 con el nacimiento de Elisa, el cual era como un chatbot bastante sencillo que permitía intercambio de palabras. Luego vino como un gran invierno en el cual no hubo desarrollo de inteligencia artificial. En 1997, Deep Blue, que fue una máquina, computador capaz de ganarle al campeón mundial de ajedrez. Bueno, ahí han habido otros grandes acontecimientos. En el 2011, Watson, una máquina que ganó un concurso de charadas, lo que conocemos nosotros como charadas, que es un concurso de cultura general, lo ganó una máquina. En 2017, AlphaGo, que fue una máquina que ganó un juego que se llama Go, que es mucho más complejo que el ajedrez, porque este es un tablero que tiene como 47 por 47 casillas, entonces tiene una gran cantidad de posibilidades de movimientos. Ahí la persona contra la que se enfrentó en la máquina, que es, no recuerdo cómo se llama, dijo que había sido un gran reto porque nunca había visto una cantidad de movimientos tan innovadores al jugar contra una persona. Entonces, se muestra como el gran desarrollo que ha tenido y lo que tenemos hoy en día, que son los modelos de lenguaje en los cuales pues, permiten solucionar y ayudar en muchas tareas, como ChatGPT. No sé si lo hayan usado, pero si no lo han usado, se lo recomiendo. Es una gran herramienta para ayudar con las diferentes tareas del día a día, como en la oficina y demás. Pero entonces, ¿la inteligencia artificial es algo que está súper lejano o es algo que tenemos en nuestro cotidiano? Para eso traigo diferentes ejemplos en los cuales la inteligencia artificial nos ayuda en el día a día, pero que no estamos acostumbrados a mirarlo. Tenemos ejemplos como por ejemplo Google Maps, en el cual una inteligencia artificial nos ayuda a decidir cuál es la mejor ruta para llegar a la localización que queremos. Tenemos inteligencia artificial en los correos que permite detectar qué tipo de correo es spam y qué tipo de correo puede ser importante y qué tipo de correo podría ser como
normalito, que no ni tan importante, pero tampoco es correo basura. Tenemos aplicaciones, inteligencia artificial en aplicaciones como YouTube, que nos sugiere cuáles son los videos que podríamos querer mirar, que si vimos este video tal vez nos pudiera gustar algún otro, entre otros. Y en Netflix es una inteligencia artificial muy similar a YouTube, en la cual a partir del contenido que hemos observado de nuestra región y demás características de los usuarios, permite recomendar películas o series que pudieran gustarles y mantener a la persona entretenida en la plataforma. Bueno, como estas cuatro existen, yo creo que cientos y cientos de aplicaciones en las cuales nosotros estamos continuamente en el día a día interactuando con la inteligencia artificial, con herramientas de inteligencia artificial sin que sepamos qué es lo que hay detrás de estos. Pero si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que hay detrás de cada uno de estos es una ayuda a la toma de decisiones en la cual es la máquina la que se encarga de ver todos los datos que tiene disponibles y en base a todos los datos que tiene disponibles nos ayuda a tomar la mejor decisión. Entonces Google Maps toma los datos de cómo está el tráfico, del lugar que quiere llegar, de cómo está la transitividad en otras carreteras y en base a toda esa información que nosotros no podríamos procesar debido a lo grande que es y bueno, y que no es omnipresente en todas las calles y carreteras, él toma la decisión y sugiere cuál es la mejor ruta para que usted llegue a cierto lugar. En el correo también ayuda a tomar la decisión de qué correo es importante para usted y qué correo no es importante para usted, sin que usted tenga que pasar todo el día revisando correos spam. Lo mismo YouTube y Netflix, en estas dos plataformas están repletas de información de entretenimiento. Entonces está repleto de videos, de series, de películas, de una forma que yo creo que si uno pasara toda la vida mirándolas, nunca acabaría. Entonces, lo que hace estos inteligencia artificial es que coge esta información, coge sus gustos, coge su historial de gustos y le sugiere cuáles son los videos que usted podría preferir para que no pase toda su vida intentando buscar algo que le pudiera gustar. Entonces, en eso se utiliza la inteligencia artificial en el día a día, es decir, en la ayuda en la toma de decisiones basados en los datos que dispone. Pero entonces, vayámonos un poco más para atrás y pensemos en qué son las decisiones. Entonces, las decisiones básicamente son elecciones que nosotros tomamos a partir de un gran rango de posibilidades que tenemos y que esa elección va a terminar determinándose en una acción. Para tomar esa decisión existe una secuencia de pasos que los tengo en esta gráfica. Entonces son una secuencia de 6 pasos en la cual se puede ver cuál es el proceso de toma de decisiones. Primero es determinar si nos corresponde, ver cuáles son los objetivos a cumplir, listar todas las alternativas, mirar los pros y los contras en cada una de esas alternativas, elegir una alternativa en base a algunas veces podemos escoger la mejor alternativa en base a la que más beneficios vamos a tener. Otra vez nos toca escoger la que tenga las peores perjuicios, la que tenga menos perjuicios. Y por último, tener un control de cambios de resultados, ya que a partir de todo esto podemos ver si fue la mejor elección y si no fue, y tenemos la posibilidad en un futuro tomar una decisión diferente. Entonces, en eso consiste básicamente el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo son las decisiones basadas en datos? Las decisiones basadas en datos lo que nos permite es no hacer a ciegas todo ese proceso de 6 pasos que les acabo de comentar, sino hacerlo basándonos en la información que tengamos disponible. ¿Esto en qué nos ayuda? Esto nos ayuda a que la decisión que hayamos tomado tenga una mayor confianza y acertabilidad. Nos ayuda a prevenir prejuicios que tengamos sobre algo. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba de Google Maps, hay veces que uno dice como, uy, si cojo por este barrio, yo sé que aquí nunca hay tráfico, entonces me meto por este barrio y voy a llegar más rápido a mi destino. Pero uno está basándose en un prejuicio y no está tomando en cuenta entonces
lo que le ayudaría a tomar la decisión más eficiente con Google Maps, que le dice, no, ese barrio ahorita está, todo el mundo pensó lo mismo que usted, no se meta por ahí. Entonces, lo que nos permite que nuestras decisiones sean basadas en datos es prevenir ese tipo de prejuicios. Nos ayuda a establecer metas que sean medibles. Por ejemplo, si estamos hablando de riesgos laborales, mirar que con nuestras decisiones si estemos reduciendo la siniestralidad de las personas, si estamos aumentando la cantidad de afiliados, etcétera, etcétera. En base a todo este tipo de cosas que les acabo de contar, es que nace como objetivo crear el Observatorio de Riesgos Laborales. El Observatorio de Riesgos Laborales, entonces, tiene como principio generar y divulgar el conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo. Qué pena que les lea tan textual, pero es el objetivo número 1. Esto que permita movilizar y orientar la toma de decisiones del gobierno nacional con miras a la construcción de políticas públicas en pro de entornos de trabajo saludables y la prevención y el control de los eventos laborales. Palabras más, palabras menos, es ayudar a definir políticas públicas basadas en todos los datos que recopila el Observatorio de Riesgos Laborales sobre siniestralidad, sobre causalidad, sobre cobertura, sobre planes de trabajo. ¿Todo esto para qué? Para colaborar con la promoción y la prevención de riesgos laborales. Les quiero dar un ejemplo de cómo hemos utilizado el Observatorio de Riesgos Laborales en la toma de decisiones ya a un nivel más gerencial dentro de Positiva. Dentro del observatorio, ya veremos ahorita más adelante, hay un tablero que se llama el tablero de descripción de accidentes de trabajo. Este tablero de accidentes de trabajo tiene una base de datos con la descripción y caracterización de todos los accidentes. Caracterizaciones como qué tipo de lesión fue, dónde ocurrió, la ciudad, el municipio, el sexo de la persona, la edad, en fin, todas las características que nos permiten catalogar al accidente y, y además tenemos toda la descripción que da la persona que se encarga de llenar esta información bueno, tenemos toda la información y lo tenemos aparte limpio. O sea, tenemos que se han eliminado como palabras repetidas, palabras que no ayudaban en la descripción del trabajo, palabras como de, la, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cogimos este tablero para ayudarnos con la toma de algunas decisiones. Por ejemplo, en alguna ocasión, un proveedor de chalecos quería ofrecernos dentro de Positiva un chaleco, valga la redundancia, que se inflaba cuando la persona sufría, cuando el motociclista sufría un accidente. Entonces la idea es que iba el motociclista, se estrellaba, se inflaba el chaleco y eso le llevaba a protegerse el tórax. Nosotros entonces nos pusimos a mirar en este tablero de descripciones como todas las palabras relacionadas con moto, como motociclista, como motociclor, y nos dimos cuenta que la mayoría del tipo de lesiones son golpes, contusiones o aplastamientos, como se pueden dar cuenta en la torta, que ocurrían en ubicaciones múltiples, pero más que todo en miembros inferiores, en pies, en manos, en la cabeza. Teníamos también punciones en ojo, es decir, lo que es el tórax vendría a ser algo aquí súper pequeño. Era una cantidad muy, muy reducida del total de los accidentes. Entonces, lo que nos damos cuenta con esto es que ese chaleco que iban a vender, que nos estaban ofreciendo em, para proteger el tórax, en verdad no era tan valioso como hubiera sido algo para proteger la cabeza, los pies, las piernas, las manos de la persona. Lo que decidimos es que con todo ese dinero que se iba a invertir en el darle los elementos de protección a los motociclistas, el mejor lo podríamos invertir en otro tipo de elemento de protección que fuera mucho más eficiente en la protección de los motociclistas, de los trabajadores motociclistas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo con el observatorio tomamos decisiones basadas en la evidencia en pro de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Pero bueno, esto
no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, ni es algo fácil de hacer. Porque cuando uno va a transformar una organización para que comience a tomar decisiones basadas en los datos, tiene que cumplir tres variables fundamentales. ¿Y cuáles son esas variables fundamentales? La estrategia, que prácticamente nos dice es para qué queremos que nuestra empresa comience a tomar decisiones basadas en los datos. Segundo, la estructura, que es decir, tenemos las personas indicadas para coger los datos, limpiarlos, construir tableros, desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Tenemos la infraestructura tecnológica, es decir, tenemos los computadores para almacenar esto, tenemos las bases de datos y por último, la cultura. La cultura es como la variable más fundamental porque es cuando entran a formar todas las personas que hacen parte de la organización de Positiva. Es decir, y este ya hace referencia es a que todas las decisiones que comencemos a tomar sean basadas en la evidencia. Que la persona, que el encargado de dictar los planes de trabajo no vaya a las empresas a dictar el plan de trabajo que dicta siempre porque, porque es lo que sabe, sino que vaya y mire la empresa, saque la información de la empresa y ya como, uy, esa empresa le haría más falta que le dicte un curso de, no sé, de señalización en las escaleras porque se están accidentando todas las personas cuando bajan las escaleras en vez de estar dictando todo el tiempo cursos de ergonomía, es un ejemplo. Entonces, la cultura ya hace referencia de cómo todos los diferentes niveles de organización dentro de la empresa tienen que comenzar a tomar sus decisiones basadas en evidencia. Y esto es complicado porque todas las personas tenemos resistencia al cambio. Cuando nosotros hacemos algo que es lo que nos funciona a nosotros, nosotros somos no somos como muy receptivos a cambiar lo que ya sabemos que nos sirve. Puede que si hacemos algo nos puede ir mejor, puede que no, pero nos quedamos en lo que ya sabemos hacer. Entonces, eh, cuando uno quiere hacer este cambio de cultura, la mejor forma de hacerla es comunicar los beneficios y el valor de la toma basada en decisiones para que, para que nosotros podamos hacer ese cambio de organización. Listo. Entonces, los invito un segundo a que piensen aquí en este momento en qué tipo de decisiones ustedes toman basadas en datos o dentro de su día a día, cómo pueden hacer para tomar decisiones basadas en la evidencia. Y escribirla en el chat, por favor. No sé, Oscar, si hay alguna respuesta o seguimos con la charla. Nos dicen que la cantidad de material creado en el área operativa. Ok. Sí, sí, esa es una forma de tomar decisiones, pero ya es como más de la parte operativa y está muy bien, muchas gracias. Eso nos muestra que la toma de decisiones no solamente es limitándose a un campo, sino puede estar presente en muchísimas decisiones de nuestro día a día, no solamente también en el trabajo, sino en nuestra cotidianidad. No sé si hay alguna otra respuesta o continuamos. Nos dice el señor Federico de Angulo Ulloa, por ejemplo, revisar los reviews de productos online. Ujú, tal cual. Sí, señor. Eso ya es, también como nos damos cuenta, lo que está comenzando a crear ahí nos muestra, no recuerdo el nombre, pero lo que está haciendo es
crear indicadores, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que les mencionaba antes, y es que vas a tomar decisiones basadas en datos, que nos ayuda a tener indicadores. En este caso, él tiene un indicador de algo operativo dentro de su empresa, entonces ya puede ver cómo, si este indicador mejora o empeora, puede comenzar a ver decisiones que le permitan después comenzar a aumentar este indicador. No tenemos más respuestas, ingeniero. Vale, muchas gracias. Listo, pero entonces, a veces toda esa información, digamos, dentro de Positiva manejamos billones de datos. En este momento tenemos casi que como 10, 20 billones de datos con toda esta información. A veces ustedes van a mirar alguna cosa como la siniestralidad en un sector económico o en alguna empresa, ver cómo está la cobertura, y nosotros no podemos mostrar toda esta información en forma de una tabla porque imposible, se perderían y uno queda como, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Entonces, a partir de esto es que nacen los Business Intelligence, los BI, los tableros de control, en la cual cogemos todos estos datos y los mostramos de una forma clara y concisa a partir de diferentes tipos de gráficos, como lo muestro aquí, para que sea más fácil interpretarlos, como para ver tendencia, ver oportunidades, para ser más competitivos en la organización respecto a qué tipo de decisiones podemos tomar para, aumentar o reducir los indicadores dependiendo de lo que nosotros requiramos. Pero sí, lo que nos permite los Business Intelligence es tener la información de forma clara y concisa. Entonces, aquí empiezo. Dentro de la lista hay una pestaña, bueno, a lista, para los que no lo conozcan, es un software, es un sitio web que ofrece a las empresas y a los responsables de seguridad y salud del trabajo sencillez para la administración del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, y permite el aprovechamiento de las tecnologías de información. Uno de los aplicativos de Alista, porque tiene un montón de aplicativos que ayudan a- a tener una mejor seguridad de salud en el trabajo, perdón. Entonces, uno de los pestañas que tiene es el observatorio. Entonces, en el observatorio ustedes se van a lista y a la mano izquierda van a encontrar como todas las aplicaciones que tiene. Una de estas es el observatorio. Cuando ustedes van al observatorio, los remite a otra página web. Este paso anterior lo que nos permite es que solamente puedan entrar al observatorio personas que estén logueadas, o sea, dentro de la lista. Es decir, que usted no va a poder entrar a ver toda esta información si no puede entrar a la lista. Ese es el filtro de seguridad. Una vez aquí dentro del observatorio, usted va a comenzar a ver indicadores sobre cobertura, sobre accidentalidad de enfermedades, sobre enfermedades laborales, sobre las estadísticas presenciales, y vamos a tener una serie de herramientas como publicaciones o Musa o descripciones del cliente de trabajo, o una más reciente que no tenemos aquí, pero que ya desarrollamos, es la creación de reportes estratégicos para la creación de reportes estratégicos. También tenemos una página de publicaciones en la cual en este momento tenemos diferentes informes que creamos sobre seguridad y salud en el trabajo de Positiva a lo largo de 10 años, del 2010 al 2020, no, del 2011 al 2021. Tenemos un compendio de información, tenemos un informe de cómo le fue Positiva durante la pandemia, tenemos informes de una gran cantidad de cosas, también separados por sectores y por actividad económica. Y en el futuro vamos a tener esta página, bueno, otra página de publicaciones como para movilizar el observatorio, que sea más como un centro de pensamiento, que es lo que queremos a final de cuentas para el Observatorio de Riesgos Laborales. Entonces, ¿en qué consiste qué tiene el observatorio? El observatorio es una serie de tableros que lo veremos en otras charlas, en la cual vamos a tener la información que ya les había comentado antes sobre los diferentes indicadores, y cada uno de estos va a permitir diferentes tipos de filtros y segmentaciones. Entonces vamos a tener filtros relacionados al año que queramos ver, a los meses que queremos ver, si queremos ver nuestra información en tasas o si queremos verlo como números generales, si queremos
que esas tasas se calculen a mitad de año, como promedio todo el año. Si queremos ver alguna región en particular, es decir, un municipio, un departamento, una actividad económica en particular. Si queremos ver alguna empresa, algún grupo empresarial, entonces podemos filtrar la información para todo eso. Y luego la vamos a poder segmentar por sus características geográficas, por las características de las personas y por último por la caracterización de los accidentes o de las personas. Vamos a tener ayudas visuales. ¿Qué son estos? Entonces, si digamos, vemos esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, que dice pirámide por sexo y edad, entre 20 y 2021. Entonces nosotros vemos esto y decimos como, uy, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué nos está mostrando? Entonces, existen estos simbolitos al lado del título de cada gráfica, que es el signo de interrogación, que al darle clic nos va a dar diferente información sobre qué estamos mirando. Entonces nos va a dar una descripción, que es una pirámide de valores de interés de variable, en la cual tenemos variables relacionadas a los grupos de edades y al sexo, y que es una gráfica de estilo de barras. Nos va a decir la interacción, es decir, cómo podemos interactuar con él, que en este caso va a ser, si aquí cambiamos los años, si no queremos ver entre 2021 y 2020, sino entre, no sé, 2020 y 2024, cambiamos aquí estos filtros y nos va a mostrar las diferentes relaciones. Y por último, los filtros que nos permite comparar la información. Entonces, este tipo de gráficas aquí, por ejemplo, nos permite ver que en este año para este sexo la tasa de siniestralidad estaba menor que en el año posterior y así. Entonces, nos permite como hacer comparativos entre diferentes gráficos. Vamos a tener una visualización tabular, ya que sabemos que a no todo el mundo le gusta mirar los gráficos, sino a veces se maneja de forma más práctica con tablas en las cuales se condensa la información. Entonces, digamos, aquí tenemos este caso, tenemos esta tabla y aquí ya tenemos simplemente la tabla con toda la información que generan las diferentes gráficas. Luego tenemos la descripción e interactividad. Aquí en hay elementos que son claves y entonces si nosotros no queremos ver todos los trabajadores, si no solamente queremos ver los trabajadores independientes, simplemente le damos clic ahí y eso nos va a filtrar la información. Después, si queremos ver solamente los trabajadores en casa, cliquemos la información y nos va a filtrar toda la información. En fin, como esto, tenemos una cantidad impresionante de filtros a lo largo de todo el tablero en el cual podemos filtrar por un rango etario, por un sexo, por una ocupación, etcétera, etcétera. Y descripción es que siempre vamos a tener en la parte superior de los tableros, es decir, aquí en esta parte, justo debajo de la segmentación, información de qué estamos mirando. Entonces ahí sería como información anual de los trabajadores en casa, para positiva, entre tales años, para este tipo de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a tener la descripción de qué estamos mirando para no perdernos en qué fue lo último que filtramos. Tenemos muchos gráficos innovadores que a primera vista no se puede perder, pero que si uno entra a detalle y se pone a millar con las ayudas visuales, va a permitir tener unos mejores insights, tener mejores información acerca de la información que estamos visualizando, de los datos que estamos visualizando. Aparte tenemos que podemos generar reportes de cada uno de los tableros. Entonces, si vemos el accidente de trabajo, podemos ir a PDF y nos va a generar un reporte PDF con lo que estamos mirando en ese momento. Pero bueno, eso es lo que tenemos para los usuarios Positiva, es decir, para los encargados de tomar decisiones dentro de Positiva. Pero también tenemos ayudas, no sino tableros para los afiliados, para las empresas. Entonces, cuando un afiliado empresa entra al observatorio, ya no va a tener el observatorio, pero ya no entra a lista, ya no va a tener la lista de naranjita, sino lo va a tener en gris. Entonces ya ese lateral izquierdo no va a estar como les mostraba antes, sino va a estar como les muestro en este momento, que es gris. Entonces el cliente entra al observatorio, le da clic como le vimos antes, y luego lo va a remitir al observatorio, pero para su empresa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ya no va a haber toda la información, porque sería ya en contra de las reglas de privacidad, sino que va a haber solamente la información de su empresa. Entonces va a ver cómo son los accidentes de su empresa, cómo son las enfermedades laborales de su empresa, cómo es la cobertura de su empresa,
y lo más importante, lo va a permitir comparar su empresa con otras empresas afiliadas a Positiva de forma anónima dentro de su actividad económica, dentro de su tamaño de empresa y dentro de actividad, tamaño y riesgo. Es así que entonces un usuario va a poder saber si su siniestralidad está de acuerdo a su actividad económica, a su tamaño o al riesgo al que está asociado, al que está asociado. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a tableros. Pero entonces, como les mostraba, analítica no es solamente tableros, o sea, no es solamente la parte descriptiva. En la analítica de datos existe una serie de pasos que van relacionados a qué tan maduro está la empresa respecto a la toma de decisiones basadas en datos. La parte inicial es esta parte de tableros en la cual es descriptivo que nos permite a nosotros saber qué es lo que ha pasado. Entonces, con los diferentes gráficos entran y miran qué es lo que ha pasado. Luego tenemos una analítica diagnóstica que nos permite saber por qué ha pasado. Luego sigue la predictiva, que es qué va a pasar. La prescriptiva, que es qué debería yo hacer. Y por último, la cognitiva, que nos permite es saber cuál es el paso que vamos a tomar para tener una respuesta inteligente. Dentro del observatorio hemos llegado hasta hacer diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Ya les muestro ejemplos de cómo realizamos estos tipos de analítica. En predictiva hemos creado un sistema de recomendación en la cual básicamente lo que hacemos es utilizar algoritmos que se utilizan en la sugerencia de películas como los que utilizan en Netflix a través de diferentes tipos de filtros, como por ejemplo estos que dicen como hay una persona que tiene los mismos gustos que yo. Digamos, una persona que miró, no se me ocurren nombres de películas. Garfield, Deadpool, que son películas que yo he visto, y de repente esa persona mira Titanic. Entonces, como esa persona que tiene los mismos gustos que yo, miró esa película, entonces me la sugiere que de pronto a mí me podría gustar. Otro tipo de forma como funcionan estos tipos de algoritmos de recomendación es un filtro que ya no se llama colaborativo, sino basado en contenido. Que es basado en contenido es decir, a ustedes les gustan las películas que son de acción, porque es lo que más mira, de este actor o de esta actriz, que en tal escenografía, etcétera, etcétera. Entonces salió esta película que tiene esas características, puede que le guste, se le recomiendo. Entonces, basándonos en este tipo de sistemas de recomendación, nosotros creamos un sistema de recomendación para productos de promoción y prevención. Entonces, aquí ya decimos como, bueno, usted es una empresa que es microempresa, que está en el sector económico de transporte, que tiene esa siniestralidad. Usted debería entonces, tenemos una empresa con características similares a usted que hizo esas actividades y eso le ayudó a reducir su tasa de siniestralidad. Entonces, se la recomendamos que usted de pronto le podría servir esta actividad. Y así, entonces, utilizamos la analítica predictiva para predecir a usted qué actividad de promoción y prevención le podría funcionar para que la dicte a otros afiliados. Entonces, ese algoritmo que nosotros hicimos es original en base a esa publicación. En base a eso, entonces decidimos someter ese sistema de recomendación a una revista pareada por revisores internacionales y decidieron que era como lo suficientemente bueno para publicar en este artículo que les mostré a la izquierda, en la cual ahí se ve a Salín y a doctor Jorge Ramírez que hacen parte de la gerencia de promoción y prevención. Y bueno, publicamos el artículo, chan, 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 y eso. Eso fue respecto a predictivo. Respecto a prospectivo, ¿qué tenemos? Respecto a prospectivo, lo que hoy en día tenemos es algo que se llama el reporte estratégico. El reporte estratégico es una herramienta que existe dentro del Observatorio de Riesgos Laborales en la cual uno entra y selecciona lo que quiere ver en el tablero. Entonces, filtra ciertos, lo que queremos ver. Por ejemplo, queremos ver mi reporte para el sector de transporte, para la actividad económica de transporte de hidrocarburos. No sé si existe, creo que no, pero supongamos que quiero ver eso y le voy a imprimir reporte. Entonces uno espera
un momento, y al correo le llega un mensaje como este: el Observatorio de Riesgos Laborales está produciendo resultados, descargue su reporte estratégico aquí. Al darle a descargar, se le va a generar este reporte estratégico, en la cual vamos a tener un compendio muy resumido. Si queremos ver la información en grande, tenemos que repetirnos al tablero, pero aquí vamos a tener un resumen de todos los tableros. Vamos a tener un resumen de cómo está entonces para esa actividad económica la cobertura, cómo está para la actividad económica la siniestralidad en accidentes de trabajo, enfermedades laborales, cómo está si tenemos acceso a MUSA, es decir, nos vamos a tener el resumen de cómo están los indicadores económicos para la empresa. Y por último, que es lo prospectivo, vamos a tener una predicción de cómo va a estar su siniestralidad y qué debería hacer para reducir la siniestralidad en esa actividad. Entonces, eso es el reporte estratégico. Ya para concluir mi presentación, les quiero comentar a qué diferentes niveles está el Observatorio de Riesgos Laborales. El Observatorio de Riesgos Laborales está a nivel ministerial, a nivel positivo y a nivel empresa. A nivel empresa ya les comenté cómo tenemos tableros para las empresas, la cual se pueden comparar con diferentes empresas, podemos predecir siniestros, podemos tener un conocimiento de siniestralidad. A nivel positivo tenemos conocimiento del cliente y la competencia, tenemos desarrollo de productos, administración de riesgos y optimización de los planes de trabajo. Y por último, a nivel ministerial, que esto sí no les he comentado, es que varias veces el ministerio ha requerido la ayuda del observatorio para la toma de decisiones. Por ejemplo, que quiere comenzar a dictar políticas para los bomberos. Entonces nos dice como, venga, ayúdenos diciéndonos datos de cómo está la ocupación de los bomberos, como que se están accidentando, o por ejemplo, cómo está la siniestralidad en zonas alejadas para la actividad de agronomía. Entonces nos dicen, ayúdenos con información, etcétera, etcétera. Entonces, a esos tres niveles de actividad está el Observatorio de Riesgos Laborales. Ya con eso concluyo mi presentación. Ingeniero Nicolás, muchas gracias. Invitamos a nuestros participantes a formular sus preguntas a través del chat. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta: ¿qué es la analítica de datos? A, un proceso para recopilar datos. B, un conjunto de técnicas para analizar datos. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales. De ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, un proceso para recopilar datos, 10%. B, un conjunto de técnicas para analizar datos, 68%. C, un enfoque para prevenir riesgos laborales, 21%. De ninguna de las anteriores, 1%. Ingeniero Nicolás, cuéntenos cómo nos fue con esta primera pregunta. Nos fue muy bien. Acertamos en la respuesta. Ese es el propósito de la analítica de datos, y tuvimos un incremento en la cantidad de personas que respondieron bien. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con la segunda pregunta del sondeo final. ¿Qué tipo de informes genera el observatorio? A, informes financieros. B, informes de clima laboral. C, informes de accidentalidad. D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, informes financieros, 4%. B, informes de clima laboral, 14%. C, informes de accidentalidad, 77%. D, ninguna de las anteriores, 4%. Cuéntenos, ingeniero, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Es correcto, como lo mencioné en la charla, los informes que se puede generar, uno de los informes que se puede generar, porque tenemos como diferentes opciones, son los informes de accidentalidad, y creo que esta no varió, como que tuvo la misma respuesta que en el sondeo inicial. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final.
Un factor para implementar la analítica de datos es A, resistencia al cambio, B, comunicación y capacitación, C, mantener el status quo de ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última. A, resistencia al cambio, 21%. C, comunicación y capacitación, 68%. C, mantener el status quo, 8%. D, ninguna de las anteriores, 3%. Ingeniero Barrera, cuéntenos cómo nos fue con esta última. Nos fue bien. La respuesta es la B, comunicación y capacitación. Entonces, sí, los otros no influyen, y lo más importante siempre va a ser como la comunicación y la capacitación. Muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Wilson Peña. Nos pregunta si los informes que se generan para las empresas varían dependiendo de la razón social o es el mismo para todas. Los informes que se generan varían de acuerdo a si el usuario final va a ser una empresa o si va a ser un encargado de dictar los planes de trabajo. ¿En qué varía? En las secciones. Varía en la sección de MUSA. Esa sección no se suele incluir cuando el informe va para la empresa, pues porque contiene información relevante sobre la prima pagada, cuánto esa prima es para siniestralidad, para promoción y prevención, etcétera, etcétera. Ingeniero Barrera, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Hasta luego. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp, Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe
dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.